El amanecer de aquel día fue distinto. No había risas, ni el sonido del barril rodando, ni los pasos apurados del niño que siempre llegaba corriendo con la panza vacía y el corazón lleno de sueños. Una niebla espesa cubría la vecindad, como si el cielo se hubiese derramado en lágrimas durante la noche. El aire olía a humedad y a despedida. Los muros parecían más grises que nunca, y el eco de los días felices se había perdido entre los pasillos vacíos. En el centro, junto al barril, un pedazo de tela roja y amarilla ondeaba débilmente. Era el gorrito del chavo. Don Ramón fue el primero en salir de su casa. Su rostro, cansado de tantas deudas y desventuras, tenía esa expresión que se queda cuando uno ya no espera nada. Frotó sus ojos, creyendo que el silencio era una broma del destino. «¿Chavo?», preguntó con voz temblorosa, mirando alrededor. Solo el viento le respondió, colándose entre las rendijas de madera. A los pocos minutos, la Chilindrina apareció detrás de él, frotándose los ojos. «Papito. ¿Y el chavo? No ha venido a tocar la puerta ni a pedirme pan». Don Ramón trató de sonreír, pero su gesto fue más una mueca de preocupación. «Debe andar por ahí, hija. Ya sabes cómo es él. Siempre soñando con tortas de jamón». Sin embargo, en el fondo de su alma, algo se le revolvía. Una sensación de vacío que no sabía explicar. Doña Florinda salió poco después, arreglándose el cabello y frunciendo el ceño. «Qué raro. No se escucha al niño ese correteando por todas partes». «Por fin un poco de silencio», exclamó con su tono habitual. Pero incluso ella notó algo distinto. Era un silencio pesado, incómodo, casi doloroso. Kiko, con su eterna curiosidad infantil, se asomó detrás de ella, inflando las mejillas. «Mamá. ¿Y si al chavo le pasó algo?». Doña Florinda se quedó helada un segundo, como si esas palabras hubiesen rasgado algo dentro de su pecho. «No digas tonterías, tesoro. Él debe estar bien». De repente, el ruido del viejo portón interrumpió el aire. Era el profesor Girafales, con su sombrero y un ramo de flores en la mano. Venía a visitar a doña Florinda, como cada jueves, pero esta vez su mirada estaba nublada. «Buenos días, doña Florinda. Aunque no sé si este día tiene algo de bueno». «¿Qué ocurre, profesor?», preguntó ella, notando la seriedad en su voz. Girafales tragó saliva antes de responder. «Escuché algo en la esquina. Un accidente anoche. Dicen que un niño fue atropellado». Todos quedaron en silencio. La palabra niño retumbó como un eco en la vecindad. La Chilindrina sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. No puede ser. El chavo siempre se queda aquí. Él no sale en la noche», balbuceó, mirando el barril vacío. Don Ramón apretó los puños. «Profesor. ¿Dónde fue eso?». «En la avenida principal», respondió con voz baja. «Cerca del puesto de tortas de jamón». El corazón de todos se encogió. Doña Florinda dejó caer las flores que llevaba. Kiko empezó a temblar. Y fue en ese momento cuando apareció el señor Barriga, acompañado de su hijo Ñoño. «Buenos días, vecindad», dijo, intentando sonar animado. «Vine a cobrar la renta, pero ¿por qué tienen esas caras?». Don Ramón levantó la mirada, con los ojos húmedos. «Señor Barriga. Parece que algo le pasó al chavo». Ñoño, con voz temblorosa, intervino. «Yo escuché a mi papá decir que un niño sin hogar fue llevado al hospital anoche. Decían que tenía una gorra roja y amarilla». La Chilindrina rompió en llanto. No puede ser él. No puede ser mi amigo». Doña Clotilde, que había escuchado desde su puerta, salió despacio, con la mirada triste. «A veces los niños buenos se van antes, porque el cielo tiene hambre de inocencia», susurró. El viento sopló fuerte, haciendo que el gorrito del chavo se moviera una vez más. Don Ramón se acercó y lo levantó del suelo. Lo apretó contra su pecho, sin poder contener las lágrimas. Ese mocoso. Siempre soñaba con un hogar. Y mírenlo ahora. La Chilindrina lo abrazó, llorando. «Papito. ¿Por qué se tenía que ir?». Don Ramón no respondió. Solo miró al cielo, con el alma partida. El profesor Girafales, que intentaba mantener la compostura, habló con voz grave. «Tal vez deberíamos ir al hospital. Necesitamos saber la verdad». Todos asintieron.
Doña Florinda, aún con el maquillaje corrido por las lágrimas, tomó a Kiko de la mano. Vamos, tesoro. Tenemos que verlo. Mientras salían de la vecindad, un trueno resonó en la distancia. El cielo se oscureció aún más, y una fina lluvia comenzó a caer. Las gotas golpeaban el barril vacío, produciendo un sonido hueco, triste. Como un lamento. Dentro del silencio, alguien creyó escuchar una voz lejana, inocente y débil. Fue sin querer queriendo. Todos se detuvieron. Nadie habló. Solo miraron hacia el barril, que seguía allí, inmóvil. Doña Clotilde fue la última en salir. Antes de cerrar la puerta de su casa, murmuró. Hay cosas que no deberían terminar así. La lluvia siguió cayendo, como si el cielo entero llorara por el niño que nunca tuvo nada. Pero que lo dio todo. Y así, la vecindad quedó en penumbra, con el eco del pasado colgando en el aire. Los pasos se alejaron por la calle mojada, rumbo al hospital, donde el destino esperaba su momento para decir la verdad. La primera sombra de la tragedia ya estaba escrita. El barril. Por primera vez. Estaba verdaderamente vacío. El camino hacia el hospital fue largo y pesado. Nadie hablaba. Solo se escuchaban los pasos sobre el pavimento mojado y el crujir de los paraguas maltratados por el viento. Las gotas golpeaban los charcos con un ritmo monótono, casi fúnebre. El profesor Girafales caminaba al frente, sujetando con firmeza el paraguas que compartía con doña Florinda y Kiko. A cada paso, la mujer apretaba más fuerte la mano de su hijo, como si temiera que él también se desvaneciera. Detrás, don Ramón sostenía el gorrito del chavo contra el pecho, sin decir una palabra. La Chilindrina, a su lado, trataba de contener las lágrimas, pero el temblor en su voz la traicionaba. Papito. ¿Crees que el chavo esté bien? Don Ramón respiró hondo, con los ojos fijos en el suelo. Eso espero, hija. Eso espero. El señor Barriga y Ñoño caminaban unos pasos detrás, con rostros abatidos. Por primera vez, el hombre parecía haber olvidado la renta. Doña Clotilde avanzaba despacio, envuelta en un abrigo oscuro. Su mirada vagaba hacia el cielo, donde las nubes parecían llorar sin consuelo. Murmuraba palabras apenas audibles, como si rezara. Cuando por fin llegaron al hospital, el ambiente era gélido y el olor a desinfectante se mezclaba con el de la tristeza. Los pasillos estaban casi vacíos, salvo por el eco de algunos pasos apresurados y el sonido distante de una camilla rodando. En la recepción, una enfermera los miró con compasión. ¿En qué puedo ayudarles? El profesor Girafales dio un paso al frente. Venimos a preguntar por un niño. Fue atropellado anoche, cerca del puesto de tortas de jamón. La enfermera tecleó algo en el ordenador, frunciendo el ceño. Sí. Ingresó un menor con esas características. Sin identificación. Dijeron que vivía en la calle. El silencio se hizo pesado. ¿Está vivo? Preguntó la Chilindrina con voz débil. La enfermera los miró con ojos tristes. Está en cuidados intensivos. El impacto fue muy fuerte. Si quieren verlo, deben esperar. Doña Florinda se llevó una mano al pecho, temblando. Kiko escondió su rostro en su falda. Don Ramón cerró los ojos y apretó los puños, mientras las lágrimas escapaban sin permiso. Ese chamaco, murmuró. No merecía esto. Pasaron los minutos, o quizá horas, nadie lo supo con certeza. El tiempo parecía haberse detenido. El sonido del reloj en la pared marcaba cada segundo con un golpe seco, recordándoles que la vida podía escaparse con cada tic. La Chilindrina, con los ojos rojos de tanto llorar, miró al profesor Girafales. ¿Y si el chavo no despierta nunca? El maestro agachó la cabeza. A veces, los sueños son más fuertes que el dolor, hija. Quizás solo está soñando. En ese momento, una enfermera se les acercó. Pueden pasar a verlo, pero solo un momento. El corazón de todos dio un vuelco. Caminando con pasos temerosos, se dirigieron hacia la habitación 104. El sonido del monitor cardíaco resonaba en el pasillo, lento y tenue. Dentro, el chavo yacía en la cama, cubierto por una sábana blanca hasta el pecho. Su rostro, normalmente iluminado por una sonrisa ingenua, estaba pálido, con un vendaje en la frente y un tubo de oxígeno en la nariz. La Chilindrina soltó un grito ahogado. «Chavo». Corrió hacia la cama y tomó su mano. Estaba fría, pero aún tibia de vida.
Despierta, por favor. No te duermas. Te debo mi pan. Don Ramón se acercó despacio, con los ojos llenos de dolor. Ay, chamaco. Si me hubieras dicho que tenías hambre, te daba mi última tortilla. Doña Florinda se quedó en silencio, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Yo le grité tanto. Y él solo quería cariño. Kiko la abrazó, llorando. Mamá. El chavo era bueno. No quiero que se vaya. El profesor Girafales, conmovido, se quitó el sombrero y lo apretó contra el pecho. Era un niño puro. Nunca pidió nada más que un lugar para pertenecer. Doña Clotilde, al fondo, murmuró. Los ángeles suelen esconderse entre los pobres. Y cuando el cielo los necesita, los llama. El sonido del monitor marcó un ritmo débil, pero constante. De pronto, los párpados del chavo temblaron levemente. Todos se inclinaron hacia él. Chavo. Gritó la Chilindrina, con esperanza. Despierta, soy yo. El niño abrió los ojos apenas un instante. Su mirada estaba perdida, pero reconoció las siluetas. Una sonrisa frágil se dibujó en su rostro. Fue sin querer. Queriendo. Y volvió a cerrar los ojos. El monitor emitió un pitido prolongado. Doña Florinda gritó. La Chilindrina rompió en llanto. Don Ramón cayó de rodillas, sosteniendo el gorrito contra su rostro. Las enfermeras entraron corriendo, tratando de reanimarlo, pero la línea del monitor permaneció recta. El silencio se apoderó del lugar. El señor Barriga abrazó a su hijo, con lágrimas cayendo por su rostro. Ñoño apenas podía respirar del llanto. El profesor Girafales cerró los ojos, dejando caer una lágrima sobre el suelo blanco del hospital. Descansa, pequeño. Tu inocencia fue más grande que el mundo. La Chilindrina sollozaba junto al cuerpo, negándose a soltar su mano. Despierta, chavo. Por favor, no me dejes sola. Te prometo que te daré mi pan, mis dulces, todo. Pero no hubo respuesta. Solo el eco del monitor apagado y el llanto ahogado de toda la vecindad. Una enfermera se acercó y cubrió el cuerpo con la sábana. La habitación 104 quedó en penumbra, y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas acompañó el momento en que el alma del chavo se fue. Doña Clotilde fue la última en salir. Antes de cerrar la puerta, miró hacia la cama y susurró. Ahora tendrás el hogar que siempre buscaste, niño mío. Y en ese instante, juró haber escuchado un leve silbido. Como si alguien estuviera jugando con un carrito de madera en algún rincón invisible del pasillo. El dolor había caído sobre la vecindad como una maldición. Y aunque el cuerpo del chavo había dejado de respirar, su ausencia comenzaría a pesar más que su vida misma. Porque había dejado algo. Un vacío tan grande, que ni todo el eco de las risas pasadas podría llenarlo. La vecindad nunca volvió a sonar igual. No hubo más risas, ni gritos, ni travesuras. Solo el eco del viento entre los muros húmedos y el chirrido de la puerta oxidada que se negaba a cerrar. El regreso del grupo desde el hospital fue una marcha muda, casi fantasmal. Nadie hablaba. Todos caminaban despacio, como si el peso del mundo se les hubiera colgado de los hombros. El gorrito del chavo seguía en manos de don Ramón. Lo sujetaba con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. La Chilindrina no había dejado de llorar desde que salieron del hospital. Cuando llegaron a la vecindad, el silencio los recibió. El barril seguía allí, en el mismo sitio de siempre. Solo que ahora parecía más viejo. Más vacío. Más triste. Don Ramón se detuvo frente a él, con los ojos hinchados por las lágrimas. Aquí. Aquí dormía ese chamaco. Con frío, con hambre. Pero siempre con una sonrisa. Su voz se quebró. Y yo no hice nada. La Chilindrina se abrazó a su padre. Papito. Él era como mi hermano. Doña Florinda, que siempre había mantenido su porte, ya no podía sostener la compostura. Yo lo traté tan mal. Dijo con voz quebrada. Siempre pensé que era un mocoso travieso, un problema más. Y nunca vi que solo quería un abrazo. Kiko, con los ojos hinchados, miró el barril. Yo le pegué muchas veces. Y él nunca me devolvió el golpe. Solo decía fue sin querer queriendo. Se le escapó un sollozo. Y de verdad era sin querer. El profesor Girafales, con el sombrero entre las manos, respiró hondo. La pureza de un niño así no se encuentra dos veces en la vida. Era pobre en todo.
Menos en corazón. El señor Barriga asintió con tristeza. Siempre lo veía correr para esconderse de mí. Y yo pensaba que era flojo. Pero ahora entiendo. Era un niño sin casa, sin nada. Y aún así, le tenía miedo a perder un lugar que ni siquiera era suyo. Ñoño, abrazando la pierna de su padre, murmuró. Yo solo quería jugar más con él. Nunca pensé que no tendría tiempo. La lluvia comenzó a caer otra vez, suave, constante, como si el cielo acompañara su duelo. Doña Clotilde apareció desde su puerta con una vela encendida entre las manos. No hay alma que se apague del todo mientras alguien la recuerde. Dijo en voz baja. Y ese niño se quedará aquí, entre estas paredes, en los corazones de todos. Colocó la vela frente al barril y la llama tembló, proyectando sombras tristes sobre los rostros de los vecinos. Deberíamos hacerle un velorio, propuso el profesor Girafales. No tuvo familia, pero tuvo algo más grande. Tuvo un lugar donde lo quisieron, aunque lo entendieron demasiado tarde. Todos asintieron. Esa misma tarde, la vecindad se llenó de velas. Los pasos resonaban sobre el suelo húmedo mientras cada uno traía algo. Una flor, un juguete viejo, un recuerdo. La Chilindrina colocó en el barril el carrito de madera que el chavo siempre empujaba cuando jugaban. Doña Florinda dejó una pequeña torta de jamón envuelta en un pañuelo. Kiko puso su pelota, aquella con la que tantas veces habían peleado. El señor Barriga depositó unas monedas junto al barril, en silencio. Don Ramón simplemente dejó el gorrito doblado con cuidado. La vecindad estaba iluminada por las velas. La lluvia se había detenido, pero el aire era espeso, cargado de melancolía. La Chilindrina rompió el silencio. Papito. ¿A dónde van los niños cuando se mueren? Don Ramón le acarició el cabello, con la mirada fija en la vela. A un lugar donde no hay hambre, hija. Donde siempre hay sol. Y donde nadie les pega ni les dice que se vayan. Ella sonrió entre lágrimas. Entonces el chavo debe estar comiendo tortas de jamón allá arriba. Muchas. Don Ramón asintió, con una lágrima corriéndole por la mejilla. Sí, hijita. Y no se las va a tener que imaginar esta vez. En ese momento, una brisa suave recorrió el patio. Las velas parpadearon y, por un segundo, pareció escucharse una risa lejana. Todos miraron alrededor. Nadie habló. Solo la Chilindrina, con voz temblorosa, murmuró. Papá. Fue su risa. Lo juro. Doña Clotilde cerró los ojos. Los que amamos nunca se van del todo. Dijo. Solo cambian de lugar. La noche cayó. El silencio de la vecindad fue interrumpido solo por el canto de los grillos y el crujido del viento moviendo las cortinas. Dentro de cada casa, el vacío se hizo presente. Kiko no quiso cenar. Doña Florinda se quedó mirando una vieja taza de chocolate que alguna vez le había ofrecido al niño. El señor Barriga, en su habitación, anotó en su libreta. Renta perdonada, para siempre. El Chavo del 8. Don Ramón no durmió. Se quedó sentado afuera, junto al barril, con una botella de agua y la mirada perdida. A medianoche, escuchó pasos pequeños detrás de él. Era la Chilindrina, envuelta en una cobija. No puedo dormir, papito. Siento que el chavo todavía está aquí. Don Ramón la abrazó. Tal vez lo está, hijita. Tal vez no se fue del todo. En ese momento, un silbido suave cruzó el aire. Uno de esos silbidos inocentes que el chavo hacía cuando jugaba solo, moviendo una piedrita con el pie. La Chilindrina se apartó ligeramente, mirando alrededor. ¿Lo escuchaste? Don Ramón asintió despacio. Sí. Y no me da miedo. Me da tristeza. El viento volvió a soplar, y una de las velas frente al barril se apagó. Pero justo antes de extinguirse, la llama formó una sombra pequeña sobre la pared. La figura de un niño con gorra, sonriendo. La Chilindrina lloró en silencio. Don Ramón la abrazó más fuerte. Y ahí, bajo la lluvia que empezaba otra vez, el barril seguía en pie, como un monumento improvisado a la inocencia. Ya no era un escondite, ni una casa. Era una tumba. Y al mismo tiempo, un recuerdo eterno. Esa noche, la vecindad no durmió. Y en los sueños de cada uno, el chavo apareció. Sonriendo. Corriendo. Y diciendo, con su voz suave y traviesa. Fue sin querer queriendo.
Habían pasado 3 días desde que enterraron al chavo en el pequeño panteón del barrio. La vecindad seguía de luto. Las risas, los pleitos y las travesuras parecían haberse esfumado con él. Solo quedaban las paredes silenciosas, el sonido del viento entre los pasillos y el barril. Ese maldito barril que ahora todos evitaban mirar por más de unos segundos. La Chilindrina fue la primera en notarlo. Al amanecer del cuarto día, salió con una taza de leche tibia para dejarla frente al barril, por si el chavo tenía hambre. Pero cuando regresó un rato después, la taza estaba vacía. Ni una gota. Papito, dijo, con la voz temblando. El chavo se tomó su leche. Don Ramón, agotado y con el rostro demacrado, trató de no alarmarla. Hija, seguro algún gato pasó por aquí. Aunque en el fondo supo que no había gatos en la vecindad desde hacía años. Esa noche, mientras ella intentaba dormir, escuchó el sonido de una piedrita golpeando la pared. El mismo ritmo que el chavo hacía cuando jugaba solo, pateando una piedrecita por el patio. Abrió los ojos, se incorporó y escuchó atentamente. El corazón le dio un vuelco. Salió de la cama y miró por la ventana. Nada. Solo el barril, en medio del patio, bajo la tenue luz del farol. Don Ramón volvió a la cama, pero ya no pudo dormir. A la mañana siguiente, doña Florinda estaba preparando café cuando Kiko entró corriendo, pálido. Mamá. Mamá, escuché la voz del chavo. ¿Qué estás diciendo, tesoro? Preguntó ella, tratando de sonar firme, aunque la taza le tembló en la mano. Estaba afuera, junto al barril. Dijo mi nombre. Y me pidió que jugáramos. Doña Florinda sintió que el corazón se le detenía. No digas eso, Kiko. El chavo está. No pudo terminar la frase. Kiko bajó la cabeza. Yo sé que está muerto, mamá. Pero... fue su voz. Te lo juro. Esa misma tarde, cuando el señor Barriga llegó a la vecindad, notó algo extraño. El aire estaba más frío de lo habitual, y un olor leve a tierra mojada llenaba el lugar, aunque no había llovido. Buenas tardes, vecindad. Dijo con voz cansada. Nadie respondió. Avanzó unos pasos y se detuvo frente al barril. Una sensación extraña lo invadió, algo entre nostalgia y miedo. Sin saber por qué, murmuró. Chavo. Ya no te voy a cobrar más. Un viento repentino recorrió el patio, haciendo que una de las velas olvidadas se encendiera sola. El señor Barriga dio un paso atrás, temblando. Debe haber sido el aire. Susurró, pero su voz se quebró. Esa noche, todos tuvieron el mismo sueño. El chavo estaba sentado en el borde del barril, con su gorrita puesta, sonriendo. El cielo detrás de él era gris, como una tarde antes de la tormenta. No lloren. Decía con su voz infantil. Estoy bien. Ya tengo casa. La Chilindrina se acercaba a él en el sueño. ¿Dónde estás, chavo? ¿Podemos ir contigo? El niño negaba con la cabeza. No. Aquí solo se entra cuando uno deja de tener hambre. Y luego reía. Esa risa pura, inconfundible. Pero poco a poco su figura se desvanecía, y en el aire quedaba su última frase. Fue sin querer queriendo. Todos despertaron sobresaltados, al mismo tiempo. Y el silencio que siguió al amanecer fue insoportable. El profesor Girafales llegó a la vecindad esa mañana, con el rostro pálido. Doña Florinda. Dijo, con voz grave. Soñé con el niño. Ella lo miró, sorprendida. Nosotros también. El profesor tragó saliva. En el sueño, me dijo algo más. Dijo. No se olviden de mí. La Chilindrina, que escuchaba desde la ventana, rompió en llanto. Nunca lo vamos a olvidar. Nunca. Don Ramón salió con el rostro desencajado. Profesor. Dijo. Yo escuché su voz anoche. No fue sueño. Me habló. Todos lo miraron. ¿Qué te dijo? Preguntó doña Clotilde, con tono inquieto. Solo. Don Ramón, tenga cuidado. El silencio fue total. Doña Clotilde cerró los ojos. Las almas que no descansan a veces tratan de advertirnos. Algo más puede venir. El aire se volvió helado. Una corriente atravesó el patio y las velas encendidas junto al barril parpadearon violentamente. De pronto, se escuchó un golpe seco dentro del barril. La Chilindrina gritó. Doña Florinda abrazó a Kiko. Don Ramón corrió hacia el barril y lo empujó. Estaba vacío. Pero en el fondo.
Había una pequeña piedra. Una piedra redonda, con una mancha de barro que formaba una sonrisa. Don Ramón la levantó con la mano temblorosa. Era la que siempre pateaba. Dijo, en voz baja. Su piedra. El profesor Girafales se quitó el sombrero. Esto ya no es casualidad. Doña Clotilde se acercó y susurró. Él sigue aquí. No se ha ido. Pero no porque quiera. Sino porque no puede. La vecindad entera se quedó inmóvil. El sonido del viento se mezclaba con el leve crujido del barril, como si algo respirara dentro de él. Y entonces, por un instante, una voz se escuchó, lejana, temblorosa, casi un suspiro. Tengo miedo. Todos palidecieron. El eco de esas palabras rebotó entre las paredes, hasta desvanecerse en el silencio. Doña Clotilde fue la primera en hablar. El alma del niño está atrapada. Tal vez murió sin entender lo que pasó. Y no encuentra el camino. Don Ramón se llevó la mano al rostro. Dios mío. La Chilindrina, entre sollozos, murmuró. ¿Y si ayudamos al chavo a encontrar su camino, papito? Él la miró con los ojos llenos de lágrimas. Sí, hijita. Haremos lo que sea necesario. Esa noche, el barril volvió a resonar. 3 golpes. 1 por cada día que llevaba muerto. Y en cada casa, los vecinos se despertaron al mismo tiempo, con una sensación fría en el pecho. Todos habían soñado lo mismo otra vez. El chavo, de pie en medio de la vecindad, diciendo con voz triste. ¿Puedo volver a jugar mañana? La inocencia seguía allí. Pero algo oscuro empezaba a mezclarse con ella. El alma del niño buscaba paz. Y la vecindad entera iba a tener que enfrentar el precio de su silencio. El día amaneció gris, sin pájaros ni risas. La vecindad parecía muerta, congelada en el tiempo. Cada ventana estaba cerrada, y las sombras se alargaban por los pasillos como si el sol tuviera miedo de entrar. Desde el entierro del chavo, todos habían cambiado. Doña Florinda ya no gritaba. Kiko apenas hablaba. El señor Barriga había dejado de venir a cobrar. Y don Ramón parecía llevar años encima. Pero esa mañana, algo los unió otra vez. La decisión de ayudar al chavo a descansar. Fue idea de doña Clotilde. Hay almas que se quedan atrapadas cuando mueren sin despedirse. Explicó con voz baja. Si queremos que se vaya en paz, debemos hacerle un adiós. Un verdadero adiós. La Chilindrina, con los ojos hinchados por el llanto, asintió. Sí. Él no tenía familia. Nosotros somos su familia. Don Ramón respiró hondo. Entonces esta noche lo despedimos, como se merece. Esa tarde, cada uno comenzó a preparar algo para la despedida. El profesor Girafales trajo flores blancas. Doña Florinda limpió el patio y encendió incienso. El señor Barriga trajo una pequeña cruz de madera. Y la Chilindrina colocó frente al barril la misma piedra que el chavo siempre pateaba. El aire se sentía distinto. Más pesado. Como si el niño los estuviera mirando desde algún rincón invisible. Al caer la noche, el cielo se cubrió de nubes negras. No había luna. Las velas encendidas formaban un círculo alrededor del barril. En el centro, don Ramón sostenía el gorrito del chavo entre las manos. Doña Clotilde comenzó a hablar en voz baja. Niño que viviste sin techo ni pan, escucha las voces de quienes te quisieron. No temas, pequeño. Hoy te abrimos el camino. El viento sopló, y las llamas de las velas titilaron. Chavo. Dijo don Ramón, con lágrimas corriéndole por el rostro. Fuiste como un hijo para mí. Perdóname por no habértelo dicho antes. La Chilindrina se acercó al barril y habló entre sollozos. Te quiero mucho, chavito. Ya no tengas miedo. Puedes irte. Doña Florinda, quebrada por el llanto, murmuró. Perdóname por los gritos. Por no haberte dado un plato de comida cuando más lo necesitabas. El profesor Girafales se quitó el sombrero, colocándolo frente al barril. Tu bondad fue una lección para todos nosotros, hijo. El señor Barriga, con voz baja, añadió. Nunca más te faltará un hogar. Este lugar será tu casa, por siempre. El silencio se apoderó del patio. Solo se escuchaba el sonido del incienso crepitando y el viento colándose entre los ladrillos. De pronto, una brisa helada cruzó el círculo de velas. Las llamas se inclinaron hacia el barril. Y una sombra pequeña comenzó a formarse dentro de él. La Chilindrina retrocedió, asustada. Papito.
Don Ramón la tomó de los hombros. Tranquila, hijita. No tengas miedo. La sombra tomó forma poco a poco. Era un niño, delgado, con gorrita roja y camisa rayada. Su rostro era pálido, pero su sonrisa seguía siendo la misma. «Chavo», susurró doña Florinda, con voz entrecortada. El niño los miró, con ternura. No quería que lloraran. Las lágrimas inundaron los ojos de todos. La Chilindrina dio un paso al frente. «Chavo. Ya puedes irte. Nosotros vamos a estar bien». Él bajó la cabeza. «Yo no quería irme. Fue sin querer queriendo». Don Ramón apretó los dientes, intentando contener el llanto. «Ya lo sabemos, hijo. Ya lo sabemos». El viento se intensificó. Las velas empezaron a apagarse una por una. El gorrito en las manos de Don Ramón se elevó por el aire, flotando suavemente hasta colocarse sobre la cabeza del niño espectral. «Ahora tengo casa», dijo el chavo, mirando hacia arriba. «Gracias». El suelo vibró ligeramente, y el aire se llenó de un resplandor tenue, dorado. Durante unos segundos, la figura del chavo se volvió transparente, como si se disolviera en la luz. La Chilindrina extendió su mano, intentando alcanzarlo, pero él sonrió y le dijo: «No llores, Chilindrina. Juega por mí, ¿sí?». Ella asintió entre lágrimas. «Sí». El niño miró una última vez a todos, y su voz se despidió con un susurro. «Gracias, don Ramón. Por cuidarme aunque no lo sabías». Luego, una ráfaga de aire suave recorrió la vecindad. Todas las velas se apagaron al mismo tiempo. El silencio fue absoluto. Y cuando el viento se detuvo, el barril estaba vacío. En el suelo, justo donde había estado el niño, había una torta de jamón envuelta en un pañuelo blanco. La Chilindrina la tomó con cuidado. «Está tibia», dijo, sorprendida. Don Ramón la miró con tristeza. Es su manera de decir adiós. Doña Florinda cayó de rodillas, llorando. «Que Dios te reciba, niño». Esa noche nadie durmió. Pero por primera vez en días, el aire de la vecindad no pesaba. Las sombras se habían ido. El barril, limpio y seco, parecía brillar débilmente bajo la luz del amanecer. El profesor Girafales observó el patio y murmuró: «Descansa en paz, chavo del 8». El viento respondió con un susurro apenas audible. Fue sin querer queriendo. Desde ese día, nadie volvió a mover el barril. Lo dejaron allí, como un recuerdo. Y cada mañana, cuando el sol entraba al patio, un rayo de luz caía justo sobre él. Era como si el cielo mismo recordara al niño que nunca tuvo hogar. Y que, al fin, lo encontró. Pasaron los días, y la vecindad comenzó a respirar de nuevo. Pero algo había cambiado para siempre. Ya no había gritos, ni portazos, ni regaños. La vida seguía, sí, pero en un tono más suave, más silencioso. Como si todos caminaran de puntillas para no borrar el eco de la voz que alguna vez llenó aquellos pasillos. El barril seguía en el mismo sitio, inmóvil, inamovible. Nadie se atrevía a tocarlo. Doña Clotilde lo había rodeado de flores frescas, y cada mañana la Chilindrina dejaba un pedazo de pan o una fruta junto a él. A veces, cuando el viento soplaba, el gorrito del chavo, colgado ahora sobre la entrada del patio, se movía ligeramente, como saludando. Don Ramón se pasaba las tardes sentado en la escalera, mirando el barril con los ojos perdidos. Ya no fumaba, ni se quejaba, ni reía. Solo se quedaba allí, en silencio, como esperando que una voz volviera a decirle. Fue sin querer queriendo. Una tarde, la Chilindrina se le acercó. «Papito. ¿Crees que el chavo esté bien, allá arriba?». Don Ramón asintió, con una sonrisa triste. «Sí, hijita. Estoy seguro de que está feliz. Tiene todo lo que siempre soñó. Pan, amigos, y un lugar donde quedarse». Ella bajó la mirada. «Lo extraño mucho». «Yo también», dijo él, acariciándole el cabello. «Pero hay que recordarlo con una sonrisa, no con lágrimas. Él no querría vernos tristes». La Chilindrina sonrió débilmente. «¿Sabes qué, papito? A veces, cuando juego sola, siento que alguien me empuja suavecito, como si el chavo jugara conmigo». Don Ramón suspiró. «Tal vez sí juega contigo, hijita. Tal vez no se ha ido del todo». Una tarde, el señor Barriga regresó a la vecindad, con ñoño tomado de la mano. Traía una pequeña placa de bronce, envuelta en papel.
Se acercó al barril y, con ayuda del profesor Girafales, la clavó en la pared junto a él. La placa decía: en memoria del Chavo del 8. Un niño que no tuvo nada, pero dio alegría a todos. Fue sin querer queriendo. Todos los vecinos se reunieron alrededor, en silencio. Doña Florinda lloró abiertamente, abrazada a Kiko. La Chilindrina dejó una flor amarilla frente al barril. Y don Ramón murmuró apenas un gracias, hijo. Que el viento se encargó de llevarse. El profesor Girafales, con la voz firme pero quebrada, dijo: hay personas que viven toda una vida sin dejar huella. Y hay niños como él, que en su pobreza nos enseñaron a ser humanos. Doña Clotilde añadió: el cielo lo necesitaba más que nosotros. El aire se volvió cálido por un momento. Y una mariposa blanca pasó volando entre ellos, posándose justo sobre el borde del barril. Nadie se atrevió a moverse. La Chilindrina sonrió. Mira, papito. El Chavo vino a visitarnos. El insecto revoloteó una vez más, y desapareció entre los rayos del sol. Los meses pasaron. La vida, con su obstinada costumbre, siguió su curso. Don Ramón volvió a trabajar, arreglando cosas para los vecinos del barrio. Doña Florinda abrió una pequeña tiendita de pan, y cada vez que Kiko ayudaba, dejaba una torta de jamón frente al barril. El profesor Girafales seguía visitando la vecindad cada semana, aunque ya no solo por Doña Florinda. Ahora iba a enseñar a los niños del vecindario a leer, en honor al Chavo. Doña Clotilde, por su parte, cuidaba el barril como si fuera un altar. Le hablaba cada noche, contándole cómo había sido el día, como si el niño aún estuviera ahí, escuchando. Y la Chilindrina. Ella nunca olvidó. Cada tarde, se sentaba frente al barril y hablaba sola, como si su amigo aún la acompañara. A veces reía, a veces lloraba, pero siempre terminaba igual. Hasta mañana, Chavito. No tardes en venir a jugar. Una noche, muchos meses después, don Ramón se quedó dormido en la escalera, con la cabeza recostada sobre el brazo. Soñó. Soñó que el patio estaba lleno de luz, y que el Chavo estaba ahí, sentado en su barril, con su gorrita puesta. Sonreía, como siempre. ¿Ya no tienes hambre, Chavo?, preguntó don Ramón en el sueño. No, don Ramón. Aquí tengo todo. Hasta tortas de jamón. De verdad. Respondió el niño, riendo. Don Ramón también sonrió, sintiendo una paz que hacía tiempo no conocía. Qué bueno, hijo. Te lo mereces. El Chavo lo miró con ternura. Gracias por cuidarme. Aunque nunca lo dijeras. Yo sabía que no te hacía falta escucharlo. Dijo él, y una lágrima le rodó por la mejilla. El niño se bajó del barril y se acercó, extendiendo la mano. ¿Juega conmigo, don Ramón? Solo un ratito. Don Ramón quiso tomar su mano, pero justo entonces el sueño empezó a desvanecerse. El niño se alejaba, riendo, corriendo hacia un patio lleno de luz. Antes de irse, volteó una última vez y dijo: fue sin querer queriendo. Don Ramón despertó con una sonrisa triste. Miró el barril, y por primera vez no sintió dolor, sino calma. El viento soplaba suave. Y juraría haber escuchado una risa lejana, mezclada con el silbido del aire. Con los años, la vecindad fue cambiando. Algunos se mudaron, otros envejecieron. Pero el barril siempre quedó allí. Nadie se atrevió a moverlo. Era parte del alma del lugar. Los niños nuevos que llegaban al barrio decían escuchar risas suaves por las tardes, o ver una sombra pequeña corriendo por el patio cuando el sol caía. Y siempre, cuando el viento pasaba entre los pasillos, parecía traer un eco conocido. Fue sin querer queriendo. El tiempo lo borró casi todo, menos eso. El sonido de una risa inocente que se negaba a morir. El recuerdo de un niño pobre que llenó de luz un rincón gris del mundo. Y aunque nadie volvió a verlo, todos sabían que seguía allí. En la brisa. En el silencio. En cada corazón que alguna vez rió con él. Porque el Chavo del 8 nunca se fue del todo. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te algo.